Saludos, aquí Dude the Builder. Y en este episodio de Zig Master vamos a estar hablando sobre los arrays en Zig. Un array en español, hay diferentes términos que he visto que se utilizan. He visto que le llaman arreglos, he visto que le llaman series o secuencias, ¿verdad? Pero yo voy a usar el término array porque eso es lo que más vamos a ver tanto en código Zig actual como en mucha documentación, ¿verdad? Primero que nada, antes de eso, quería mencionar que algo que creo que se me olvidó mencionar en videos anteriores es lo que se conoce como el Language Reference. Si vamos aquí en el site de ziglang.org y damos clic aquí a Learn y vamos a ver aquí en el área Language Reference que dice aquí, pues tenemos en una sola página HTML básicamente la esencia del lenguaje Zig. Esto cubre prácticamente todo lo que tiene que ver con la sintaxis y las partes más importantes del lenguaje que debemos saber a la hora de aprender el lenguaje. Y está todo en un solo lugar. Tenemos aquí una serie de enlaces que sirven como tabla de contenido aquí, bien conveniente. Aunque se ve bien extenso, es algo que se puede leer bastante rápido. Y de hecho, pues yo cada vez que sale una versión nueva de Zig, pues vuelvo y regreso y básicamente lo leo otra vez porque ayuda muchísimo a entender bien la funcionalidad, ¿verdad? Y el comportamiento del lenguaje. Así que les recomiendo que saquen un momento para poder leer aquí el Language Reference. Vamos a regresar acá en el terminal. Y antes de empezar a hablar sobre los arrays, quiero darle las gracias a las personas que han hecho donaciones al canal. Es súper importante para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Tenemos aquí a Jordan Frisch, tenemos a Damir Van Dyke, tenemos a Bjorn Toft Madsen, tenemos a Hakim Oro y a Marcel Ox. ¿Okay? Así que muchas gracias a todos por sus donaciones. Entonces, vamos a empezar aquí a hablar sobre los arrays. Y un array en Zig es básicamente un área de memoria donde podemos almacenar una serie de elementos del mismo tipo. Y el tamaño, ¿verdad? La cantidad o el length, como se conoce en inglés, de ese array es parte del tipo de este dato. ¿Okay? O sea que si tenemos un array de 3 bytes, como lo vamos a ver aquí en este ejemplo, pues eso no es lo mismo, no es el mismo tipo de dato que un array de 4 bytes. Aquí estamos utilizando lo que se conoce como el array literal, un literal de un array, en donde entre los square brackets, ¿verdad? Estamos utilizando aquí el guión bajo, el underscore, para decirle al compilador que puede inferir el largo de este array. Y porque estamos utilizando pues, precisamente aquí un listado de literales aquí directamente de los elementos de este array. Así que se puede ver claramente cuántos elementos son. Y el compilador pues, puede inferir eso. Pudiéramos también aquí pues, poner explícitamente, ¿verdad? Ese tamaño. Pero lo que normalmente se ve en el código idiomático de Zig es que utilizamos el guión bajo para inferir eso. Entonces vamos a ver también este otro syntax, lo van a ver que utiliza lo que básicamente se conoce como el tuple literal. Un tuple pues básicamente se parece, ¿verdad? A un array, pero en el caso de los tuples podemos tener elementos de diferentes tipos de datos. Pero para poder utilizar este tipo de literal para crear un array, pues sí, los elementos tienen que ser del mismo tipo de datos, o por lo menos poder convertirse, ¿verdad? Fácilmente a el tipo de datos del array, que aquí lo tenemos que entonces decir explícitamente, utilizando el colon aquí después del nombre de la constante. Decimos que esto es un array de 3 u 8, que viene siendo 3 bytes. Entonces, vamos a ver aquí otra opción adicional, es que podemos definir nuestro array con el tipo aquí explícitamente, pero el valor inicial es utilizando esta palabra clave undefined, que quiere decir que no está definido. Y esto es algo común que surge en el área de la programación, ¿verdad? En el momento que queremos definir una variable, pues no tenemos un valor en ese momento, pues podemos utilizar undefined. Siempre y cuando, bien importante, asegurarnos de inicializar ese espacio en memoria, esa variable, antes de usarlo, ¿verdad?
Así que aquí pues simplemente estamos separando este espacio de 3 bytes para este array. Y vamos a ver entonces cómo podemos inicializarlo. Una forma que podemos hacerlo es directamente con los elementos utilizando los índices. Como en muchos lenguajes empezamos en 0. Aquí tenemos 0, 1, 2, 0, 1, 2 porque tenemos un array de 3. Y entonces vamos a ver también que podemos utilizar el syntax nuevo que acaba de llegar a SIG en la versión 0.12 de destructuring, en donde podemos tener varios elementos al lado izquierdo. Aquí tenemos pues los diferentes índices, esas localizaciones dentro del array. Y al otro lado pues utilizamos nuevamente un tuple literal aquí con 3 elementos en donde pues cada uno pues se asigna a este espacio en el array correspondiente del lado izquierdo. Y entonces aquí vemos un ejemplo de cómo podemos imprimir un array utilizando este formato any entre las llaves aquí. Pues esto imprime el array completo. Si queremos ver ese tamaño del array, que es parte del tipo, tenemos el campo len, ¿okay? Array.len, lo estamos imprimiendo aquí. Y en un array pues no podemos, ¿verdad? Tratar de acceder un elemento que está en ese índice del len o mayor al len, ¿verdad? Ya eso está fuera de los límites. Si yo elimino este comentario, ¿verdad? Y activo esta línea de código, pues el programa no compilaría porque el compilador puede ver, ¿verdad? En el tipo de datos cuál es el tamaño de ese array y que estamos tratando de acceder un índice que está fuera, ¿verdad? De los índices dentro del array. Aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizar el destructuring, pero en la otra dirección, ¿verdad? Aquí en el lado derecho tenemos el array y estamos definiendo 3 constantes aquí, A, B y C, a cuales se le va a asignar los elementos de ese array desde el 0 al 2 en términos de los índices, ¿verdad? Y aquí imprimimos para verificar. Tenemos aquí un ejemplo de cómo podemos crear un array multidimensional, básicamente un array con arrays como sus elementos. Y tenemos una combinación aquí en el array principal exterior, como quien dice. Estamos definiendo aquí con el array literal, el syntax, ¿verdad? Del literal del array. Los elementos, básicamente estamos diciendo que van a ser arrays de 3 bytes cada uno. Y entonces esos elementos los especificamos aquí con los tuple literals, utilizando los literales de los tuples. ¿Okay? Y aquí entonces vemos un ejemplo de cómo acceder un elemento dentro de un array multidimensional utilizando pues un índice principal y un subíndice, ¿verdad? Básicamente utilizando los square brackets 2 veces en ese caso. ¿Okay? Lo próximo que vamos a ver es lo que se conoce como un array con un centinela, ¿verdad? Un valor centinela, un sentinel terminated array, como se dice en inglés. Es un array que en el índice equivalente a el tamaño del array, al len, lo que va a haber es un valor centinela que nosotros especificamos aquí en el syntax del tipo de dato. Utilizamos aquí el colon una vez que especificamos el len, el tamaño, que en este caso lo queremos inferir, pues un colon y lo que sigue va a ser el sentinel, ¿verdad? El centinela. Ese valor centinela tiene que ser del mismo tipo de datos que los elementos del array, en este caso U8. Y en este caso el 0, pues comienza su vida como un comtime int y el comtime int se puede convertir a un U8, así que no hay problema aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el caso del Sentinel, nosotros sí podemos acceder a ese valor que está en el índice equivalente al tamaño del array, que va a ser igual al Sentinel. ¿Okay? Esto se utiliza mayormente para la interoperabilidad con C, porque en el mundo de C, los strings ¿verdad? Vienen siendo lo que se conoce como null terminated string, que es una serie de bytes con un centinela al final que viene siendo el 0, el byte 0, que también se conoce como el nulo, ¿verdad? El carácter nulo. Pues eso es lo que se conoce en C como un null terminated string. Y SIG, pues precisamente cuando nosotros tenemos un literal así de un string en SIG, utilizando las comillas dobles,
El tipo de datos que está generando este literal es un Sentinel Terminated Array y finalmente pues nos da un puntero, un pointer, que vamos a estar hablando más adelante sobre eso. Básicamente es un pointer a un Sentinel Terminated Array en donde el Sentinel es el 0. ¿Y qué quiere decir esto? Eso lo vamos a ver aquí con el resultado de este built-in, de esta función que trae el compilador, se llama typeof, que nos permite ver el tipo de datos de un elemento, de un valor. ¿Qué pasa? Que eso pues lo podemos utilizar en funciones del mundo que vienen del mundo de C, porque entonces se convierten fácilmente a un null terminated string, como los que requiere el mundo de C. Y en el lado de SIG, lo que SIG considera como un string, el tipo de dato es este tipo de dato, el slice de const_8. Vamos a estar hablando de los slices más adelante. Pero este producto de un literal que tenemos aquí en stir lo podemos fácilmente convertir a este tipo de datos, slice of const_8. Lo que en inglés se conoce como coerce. Podemos coercionarlo, ¿verdad? No es una conversión, es más como quien dice un cambio de tipo de dato aquí, bien liviano. Y entonces pues lo podemos utilizar como un string normal, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver aquí nuevamente con el typeof aquí de bytes. Y lo último que quiero cubrir aquí es que un array se considera a la hora de copiar, es copy by value, se copia el valor como tal, como si fuera un valor primitivo, un entero o un punto flotante. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, aquí estoy creando una copia, asignándolo aquí a esta variable copy de array, asignándole aquí, pues aquí se hace una copia de ese array completamente, ¿ok? No es una referencia al array original, es una copia. Y eso lo podemos probar aquí. Estoy haciendo un cambio al tercer elemento que tiene el índice 2, asignándole 42. Y vamos a imprimir el array original y vamos a imprimir la copia, ¿ok? Así que vamos a abrir aquí un panel y vamos a correr esto. Y efectivamente vamos a ver aquí al final que el copy tiene el 42 aquí y el original sigue teniendo el 3. Así que vemos que en efecto es una copia y no es una referencia a ese array original. Tenemos aquí el ejemplo, ¿verdad? de la conversión de stir, que era un puntero, un const pointer, a un Sentinel Terminated Array de bytes, 5 bytes, y el Sentinel es 0. Pues lo podemos convertir fácilmente a un slice const_8, que es el tipo de datos de un string en SIG. ¿Okay? Tenemos aquí el ejemplo de imprimiendo el Sentinel, ahí no hubo problema. Tenemos aquí también utilizando los índices y subíndices para un array multidimensional. El ejemplo aquí de las variables que definimos utilizando el nuevo syntax, destructuring. Tenemos aquí pues imprimiendo el len, utilizando el campo len. Y inicialmente simplemente imprimiendo el array utilizando el format specifier any. Así que con eso era lo que quería cubrir en este vídeo. Voy a tratar de mantener los vídeos un poco más cortos, ¿verdad? Porque hacerlos demasiado largos pues es un poco difícil verlos completos. Y vamos a estar hablando de arrays más adelante también, cuando estemos hablando de manejo de memoria y de los slices. Así que espero que esto les sea útil. Aquí Dude the Builder. Hasta la próxima.